¿Por qué África, ese continente vasto que rebosa de riquezas naturales, historia profunda y pueblos resilientes, sigue atrapada en cadenas invisibles que limitan su desarrollo? ¿Por qué Camerún, una nación bendecida con tierras fértiles, ríos abundantes y una juventud vibrante, aún sobrevive bajo la sombra de la dependencia, del miedo y de la autocensura? Estas preguntas, aunque incómodas, reflejan una realidad que millones de africanos sienten en su día a día. Y la verdad, aunque duela, es clara. El poder no se entrega, se arranca. Mientras continuemos esperando que otros nos concedan libertad, liderazgo o respeto, otros seguirán escribiendo nuestro destino y saqueando nuestro futuro. África no sufre por falta de recursos. De hecho, el continente posee algunas de las mayores reservas de oro, diamantes, petróleo, cacao, café y maderas preciosas del planeta. Países como la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica o Angola han sido codiciados durante siglos por su riqueza. Sin embargo, la pobreza persiste no por escasez, sino por la traición de algunos de sus propios hijos y por una resignación colectiva aprendida y perpetuada generación tras generación. Nos han adormecido con promesas de paz, desarrollo y cooperación, pero esas palabras han servido más para calmarnos y mantenernos quietos que para liberarnos auténticamente. La dignidad y la soberanía no se decretan desde arriba ni se mendigan en oficinas lejanas. Se conquistan con claridad de propósito, con unidad de acción y con el coraje de romper todas las cadenas, tanto las visibles como las invisibles, tanto las externas como las que nos atan por dentro. Recordemos la historia de Ghana y su primer presidente, Kwame Nkrumah, quien luchó incansablemente por la independencia y la unidad africana, enfrentando no solo a las potencias coloniales, sino a la desconfianza y resistencia de sus propios compatriotas encadenados mentalmente a la idea de que África solo podía avanzar bajo tutela extranjera. Hoy, la juventud africana guarda una llama encendida en la mirada. Es la misma llama de grandes luchadores por la libertad como Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Amílcar Cabral o Nelson Mandela. Es la llama que rechaza que el destino de África se decida en despachos de París, Londres, Bruselas o Washington. Pero si no despertamos ya, si no rompemos el ciclo de dependencia y silencio, perderemos nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio futuro. Ese precio es demasiado alto. Perder la esperanza es perderlo todo. Y la historia, lamentablemente, está llena de ejemplos de pueblos que, al perder la esperanza, fueron arrasados cultural, económica y espiritualmente. Para comprender cómo llegamos a este punto y por qué liberarnos es tan difícil, debemos mirar de frente la raíz del problema. Una historia dolorosa y una mentalidad impuesta que aún nos limita. La colonización europea no solo saqueó nuestras riquezas, también fragmentó territorios, destruyó culturas, reescribió genealogías y sembró desconfianza entre pueblos hermanos. El mapa africano, dibujado en la Conferencia de Berlín de 1884, fue redibujado docenas de veces al capricho de intereses ajenos, ignorando las raíces, los lazos ancestrales y las estructuras tradicionales de gobernanza. Por ejemplo, la frontera entre Camerún y Nigeria, producto de acuerdos entre potencias coloniales, dividió a etnias como los Bakassi y los Bamileke, que antes compartían territorio y costumbres. Esta división artificial, repetida en cientos de casos por todo el continente, es responsable de gran parte de los conflictos étnicos, políticos y sociales actuales. Cuando llegó la independencia, muchos celebraron la caída de las banderas extranjeras. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, la independencia fue apenas un espejismo, una ilusión. Cambiaron los nombres y los rostros en el poder, pero el sistema de explotación y dependencia quedó intacto. El antiguo amo se disfrazó de aliado y las élites locales, ansiosas de privilegios y reconocimiento internacional, aceptaron perpetuar el mismo orden injusto. Un ejemplo claro de esto es el Acuerdo de Cooperación Monetaria entre Francia y sus excolonias, que dio origen al franco CFA. Bajo este sistema,
Países como Camerún, Senegal, Costa de Marfil y otros 24 estados africanos mantienen sus reservas de divisas en el Banco Central de Francia, perdiendo control sobre su política monetaria y, por ende, sobre su desarrollo económico. Las élites locales firmaron estos acuerdos a cambio de estabilidad aparente y favores personales, hipotecando el futuro de millones de africanos. Así, la esperanza de millones fue vendida por un lugar en la mesa de los poderosos, mientras la mayoría seguía atrapada en la pobreza, la dependencia y la falta de perspectivas. Mientras tanto, Occidente y otras potencias tejieron discursos de democracia, ayuda al desarrollo y cooperación. Pero bajo esas palabras bonitas se escondían nuevas formas de control. Préstamos impagables del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, condiciones políticas para recibir ayuda, manipulación de elecciones y divisiones sembradas entre comunidades para evitar cualquier desafío al sistema. Recordemos el caso de la deuda externa. Países africanos gastan más en pagar intereses que en salud o educación, perpetuando un ciclo de dependencia del que es casi imposible escapar sin una ruptura radical. Si seguimos ignorando la raíz de esta dependencia y la traición interna, la historia seguirá repitiéndose. África y Camerún continuarán explotados, divididos y condenados a una pobreza fabricada por intereses extranjeros. Cada nueva generación crecerá creyendo que el futuro solo puede venir de fuera, y la soberanía será siempre una promesa vacía. Imaginemos a un joven camerunés que, tras graduarse en la universidad, solo encuentra oportunidades laborales en empresas extranjeras o en migrar a Europa. Este escenario, repetido millones de veces, alimenta el ciclo de dependencia y fuga de cerebros. Pero, ¿cómo se perpetúa este ciclo de dependencia y engaño en la vida cotidiana de Camerún? Para verlo, debemos acercarnos a los mecanismos concretos que mantienen vivo el legado colonial. Pensemos en el sistema educativo. Gran parte de los libros de texto, los currículos y hasta los idiomas de enseñanza siguen siendo herencia directa de los colonizadores. En Camerún, el inglés y el francés dominan la educación y la administración, mientras que las lenguas y tradiciones ancestrales son relegadas, cuando no despreciadas. Esto no solo limita la autoestima y la identidad, sino que perpetúa la mentalidad de que todo lo valioso viene de fuera. La mayor trampa no está en la cadena visible, sino en la creencia interiorizada de que nuestra libertad, nuestro desarrollo y nuestra dignidad dependen necesariamente de un opresor externo. Ese es el veneno silencioso que paraliza a una nación entera. El sistema mental de dependencia, que transforma a los pueblos en sus propios carceleros, incluso cuando las cadenas físicas han desaparecido. Es lo que el psicólogo Frantz Fanon llamó la colonización de la mente. La aceptación inconsciente de la inferioridad y la sumisión. Durante demasiados años, nos han enseñado a mirar siempre fuera en busca de soluciones. Se nos ha inculcado que la salvación vendrá de París, Londres o Washington, como si nuestro destino estuviera en manos de otros. Esta idea ha moldeado generaciones enteras, especialmente a la juventud, que aprende a esperar la aprobación extranjera para aspirar a un futuro mejor. En la vida diaria, esto se traduce en la preferencia por productos extranjeros, la imitación de modelos de vida ajenos y la subestimación del propio talento local. Por ejemplo, la industria textil camerunesa lucha por sobrevivir ante la avalancha de ropa de segunda mano importada de Europa, que destruye miles de empleos y debilita la economía local. Pero la opresión más fuerte no es la del invasor, es la que germina en la mente. Un pueblo educado para dudar de sí mismo termina obedeciendo órdenes invisibles, aceptando límites que nadie vigila físicamente, pero que todos sienten en lo profundo. Cuando crees que tu dignidad depende del otro, entregas tu valor antes incluso de luchar. Esto se ve reflejado en la política, donde muchos líderes consultan a embajadas extranjeras antes de tomar decisiones clave, temiendo represalias diplomáticas o económicas. En Camerún, como en gran parte de África, las divisiones internas se han convertido en la herramienta más efectiva de control. Diferencias étnicas, lingüísticas y políticas se transforman en fronteras insalvables,
porque intereses ajenos las alimentan una y otra vez. Nos enseñan a desconfiar del vecino, a ver al hermano como rival, mientras afuera celebran nuestra desunión y debilidad. Un ejemplo doloroso es la crisis anglófona en Camerún. La división entre las regiones de habla inglesa y francesa ha sido utilizada por intereses internos y externos para perpetuar el conflicto y evitar una verdadera unidad nacional. Sin embargo, la herida más profunda viene desde adentro. La traición de ciertas élites nacionales ha causado más daño que cualquier ejército extranjero. Líderes que, por privilegios personales o promesas vacías, han preferido servir a potencias extranjeras antes que a su propio pueblo. Pactan en silencio. Venden la dignidad nacional por contratos jugosos, por puestos en organismos internacionales o por migajas repartidas en cuentas bancarias en Suiza. El caso de Mobutu Sese Seko en Zaire, hoy República Democrática del Congo, ilustra cómo un líder puede saquear su propio país, mientras mantiene una fachada de aliado de Occidente. Así, la gente común queda atrapada entre dos traiciones, la del opresor externo y la de sus propios representantes. Esta doble cadena es la razón por la que, a pesar de la riqueza y el potencial de Camerún y de África, la mayoría sigue viviendo en la dependencia y el miedo, sin poder desplegar su verdadero talento ni construir su propio destino. Basta con mirar los mercados de Douala o Yaoundé, donde los agricultores venden sus productos a precios bajos a intermediarios extranjeros, mientras los productos manufacturados importados son inaccesibles para la mayoría. Y he aquí el riesgo más grande. Mientras no rompamos ese sistema mental de dependencia, cualquier cambio será solo apariencia, reversible en cualquier momento. Sin una revolución interna, sin reconstruir la confianza y la unidad nacionales, la libertad seguirá siendo un espejismo peligroso. El enemigo más letal ya no está fuera, sino en nuestras propias ideas y divisiones. Esto lo comprendieron los revolucionarios de Burkina Faso, bajo Thomas Sankara, que impulsaron una política de autosuficiencia y orgullo nacional, aunque fueron rápidamente neutralizados por presiones internas y externas. Solo enfrentando esta verdad podremos iniciar una transformación real. El primer paso es reconocer la magnitud de la prisión mental y entender cómo se construyó. Necesitamos revisar nuestra historia, analizar los mecanismos de poder y preguntarnos por qué aceptamos ciertas situaciones como inmutables. ¿Por qué, por ejemplo, seguimos aceptando sistemas de salud y educación diseñados para la dependencia y no para la autosuficiencia? ¿Por qué idolatramos modelos de belleza, éxito y desarrollo ajenos a nuestra realidad? Cada generación enfrenta una decisión crucial: ser testigo pasivo o protagonista audaz de la historia. Veamos el ejemplo de la independencia de la India bajo la conducción de Mahatma Gandhi. Fue la conciencia colectiva, la desobediencia civil y la unidad nacional lo que permitió romper el yugo colonial. Si la India pudo liberarse, a pesar de sus propias divisiones internas, ¿por qué África no puede aspirar a una emancipación real? Imagina, aunque solo sea por un instante, ¿qué sucedería si el pueblo africano, si Camerún, abriera los ojos y reconociera el poder que lleva dentro? Cuando una nación despierta y se une, ninguna potencia en la tierra puede someterla. No existen ejércitos, ni propaganda, ni miedo suficiente para doblegar a un pueblo que ha recuperado la conciencia de su valor. El ejemplo de la Revolución Haitiana, la única revuelta de esclavos que condujo a la creación de un Estado independiente, nos recuerda que la voluntad colectiva puede vencer obstáculos aparentemente insuperables. La historia nos lo enseña una y otra vez. La unidad, la dignidad y el coraje son fuerzas que rompen cadenas milenarias. Cuando los pueblos se organizan y luchan por lo que les pertenece, se convierten en gigantes capaces de cambiar su destino. El sacrificio de hoy es el peaje necesario para conquistar la libertad de mañana. En Sudáfrica, la lucha contra el apartheid costó décadas de sufrimiento, pero demostró que la resistencia sostenida puede derribar los muros más altos. Pero si la apatía persiste, si el letargo impuesto por el miedo no se rompe, el precio será altísimo. La juventud seguirá cruzando mares y desiertos, huyendo de una tierra rica que otros saquean a plena luz del día.
Las riquezas de Camerún y de África seguirán alimentando imperios lejanos, mientras aquí se apaga la esperanza y se desvanece el presente. Recordemos las imágenes de migrantes cruzando el Mediterráneo. No es solo una tragedia humanitaria, es la consecuencia directa de un sistema que niega oportunidades y dignidad a sus propios hijos. El despertar de este continente jamás será un obsequio de manos extranjeras. Nadie regalará poder a quien no lo exige. Solo la organización, la conciencia y el sacrificio desde dentro pueden forjar un renacimiento. No es un camino cómodo ni rápido, pero es la única ruta hacia una verdadera soberanía. Países como Etiopía, que nunca fueron colonizados formalmente, pueden servir de inspiración, aunque también enfrentan sus propios desafíos internos. Hoy, el destino de África y de Camerún depende de cada elección, de cada palabra, de cada acto de valentía que se niegue a ser silenciado. Esta es la hora de la verdad. Repetir la sumisión de siempre o encender el grito del renacimiento. Como dice el proverbio africano, cuando las raíces son profundas, no hay razón para temer el viento. La historia aún no está escrita. El próximo paso depende de la decisión colectiva de un pueblo que ya no quiere ser espectador. ¿Qué pasaría si las comunidades se organizaran en cooperativas, recuperaran el control de sus recursos y apostaran por la educación y la innovación local? El ejemplo de Ruanda, que ha apostado por la reconciliación, la tecnología y el desarrollo interno, muestra que el cambio es posible cuando hay voluntad política y compromiso social. La revolución auténtica no se enciende en las calles primero, sino en la conciencia despierta y el estudio riguroso. Si de verdad queremos conquistar nuestro destino, primero debemos comprender que el verdadero poder popular no surge del caos, sino de la educación, la disciplina y la solidaridad genuina entre nosotros. Los movimientos ciudadanos como Yen Amarre en Senegal o Filimbi en la República Democrática del Congo han demostrado que la organización y la vigilancia pueden frenar la corrupción y exigir cambios reales. Cada joven africano, cada ciudadano de Camerún, tiene el deber de formarse, de leer, de cuestionar y de aprender de la historia. Solo así podremos evitar tropezar con los mismos errores y romper las cadenas invisibles que nos mantienen sometidos. La ignorancia sirve como la mejor herramienta para quienes buscan manipularnos y dividirnos. En Sudáfrica, durante el apartheid, la educación fue el principal campo de batalla. El régimen sabía que un pueblo ignorante es un pueblo fácil de dominar. Es hora de rechazar la corrupción, la manipulación y, sobre todo, la resignación. No permitas que nadie te convenza de que no puedes cambiar nada o que tu voz no vale. La resignación es el veneno más letal. Paraliza al pueblo y abre el camino a los traidores y oportunistas. En Túnez, la chispa de la primavera árabe se encendió cuando un joven, Mohamed Bouazizi, se negó a aceptar la humillación y su acto de protesta inspiró a todo un país. La unidad entre los pueblos africanos es fundamental. Ningún país conquista su libertad en soledad. Cuando los hermanos y hermanas de África se unen, ninguna fuerza extranjera ni élite corrupta puede derrotar a un pueblo unido. Debemos dejar atrás nuestras diferencias y recordar siempre que el enemigo crece cuando nos dividimos. La Unión Africana, aunque imperfecta, es un intento de construir esa unidad necesaria para hacer frente a los desafíos globales. Nuestra dignidad y nuestra memoria histórica son las raíces profundas de una resistencia real. Olvidar a quienes lucharon y murieron por la independencia es arrancarnos el futuro con nuestras propias manos. Recordemos a quienes, con coraje y sacrificio, demostraron que la libertad se defiende todos los días, no solo con palabras, sino con actos firmes. Nombres como Ruben Umniobé, Félix Moumié y Ernest Ouandié en Camerún son faros que deben guiar a las nuevas generaciones. No podemos permitirnos caer en la pasividad. Quien no actúa, entrega su destino a otros. Y cuando dejamos que otros decidan por nosotros, perdemos la soberanía, la dignidad y la esperanza que la juventud africana necesita para soñar. El ejemplo de la Revolución de los Claveles en Portugal, donde un movimiento pacífico cambió la historia, muestra que la acción colectiva
incluso sin violencia, puede transformar sistemas enteros. Hoy, la juventud y el pueblo tienen el deber de organizarse, educarse y tejer redes de solidaridad. No esperes que el cambio llegue desde arriba ni desde fuera. El poder se gana, se construye y se defiende en conjunto, con disciplina y pasión. Organizaciones como el Movimiento de Estudiantes Africanos por la Libertad han demostrado que la educación política y la acción comunitaria pueden sembrar semillas de cambio duradero. El momento de actuar es ahora, porque el tiempo siempre juega en contra de quienes dudan. Solo quienes toman las riendas de su propia historia pueden transformar el rumbo de su nación. ¿Qué puedes hacer tú? Participa en asociaciones locales, apoya el comercio justo, promueve el uso de lenguas locales y exige transparencia a tus representantes. Pero la conciencia sola no basta. Debemos mirar al enemigo en el rostro y entender cómo opera. Saber identificar la traición interna y la dependencia externa es vital para no caer en sus trampas. Por ejemplo, debemos estar atentos a los proyectos de ayuda que en realidad perpetúan la dependencia, o a los acuerdos comerciales desventajosos que destruyen industrias locales. No pidas permiso para ser libre. Recupéralo con conciencia, coraje y dignidad. La historia no se forja en la resignación ni en la comodidad, sino en el acto de rebelarse ante lo impuesto y en la voluntad de romper las cadenas invisibles del miedo y la dependencia mental. El ejemplo de mujeres como Funmilayo Ransome Kuti en Nigeria, que lideró protestas masivas contra la opresión colonial, demuestra que cada individuo puede ser motor de cambio. El poder, en Camerún y en toda África, jamás ha sido una limosna ni una concesión ofrecida por otros. Es una conquista diaria, una llama que solo se mantiene viva con vigilancia y unidad. Cuando una nación entrega su voluntad y se adormece bajo discursos vacíos, abdica su destino, volviéndose espectadora de su propia ruina. El caso de países que han caído en la trampa de las democracias controladas por el exterior nos enseña que la soberanía es frágil si no se defiende día a día. Durante demasiadas décadas se nos ha enseñado a esperar, a desconfiar de nuestra fuerza y a ver con recelo a nuestros propios hermanos. Esta resignación ha sido el terreno fértil de la traición interna. Líderes cegados por intereses personales que venden la dignidad colectiva a cambio de migajas y reconocimientos extranjeros. Es fundamental crear mecanismos de control ciudadano, como presupuestos participativos y auditorías públicas, para evitar que unos pocos decidan el destino de todos. La herida más profunda de África no proviene solo de manos foráneas. Nace, sobre todo, de aquellos que olvidaron el deber de servir al pueblo y prefieren perpetuar sistemas que oprimen, dividen y explotan. Cada acuerdo sellado en silencio, cada conciencia vendida, cada promesa traicionada es una bala que hiere la esperanza de nuestra juventud. Pero también cada acto de justicia, cada voz que se alza, cada comunidad que se organiza, es un paso hacia la sanación colectiva. Hoy, el riesgo es absoluto. La libertad, la dignidad y el futuro de África están en juego. Si renunciamos a la lucha consciente y aceptamos la sumisión como destino, seguiremos siendo explotados y divididos, y perderemos la oportunidad de escribir nuestro propio relato. Solo un pueblo despierto, unido y decidido, puede recuperar lo que le pertenece por derecho: soberanía real, desarrollo propio y esperanza viva para las futuras generaciones. La experiencia de Botsuana, que ha sabido gestionar sus recursos naturales con transparencia y visión de largo plazo, demuestra que otro camino es posible. No es tiempo de pedir permiso ni de mendigar reconocimiento. Es tiempo de honrar a quienes, como Rubén Umniobé, pagaron con su vida para que Camerún y África permanezcan de pie. La independencia no es una fecha ni un papel. Es una actitud, un compromiso diario asumido con dignidad y valentía. Recuperemos el espíritu de los pueblos originarios, que sabían que la libertad no se negocia, se vive y se defiende con el alma y el cuerpo. Levántate, Camerún. Levántate, África. Nadie vendrá a liberarte si tú no decides hacerlo primero. Recupera tu conciencia, reconcilia a tus hijos,
exige verdad y justicia a tus líderes. Solo así transformarás el miedo en fuerza y la división en victoria colectiva. Como decían los antiguos griots, la memoria es la lanza que abre camino en la selva del olvido. No esperes más la señal de París, Londres o Washington. El momento de actuar es ahora, con la mirada fija en el horizonte que te corresponde. La libertad no se negocia, se vive, se defiende y se conquista cada día con manos decididas y corazones despiertos. Que cada acción, por pequeña que sea, sume al gran despertar de África. Porque el futuro no está escrito. Lo escribimos juntos, aquí y ahora, con coraje, dignidad y esperanza.